¿Qué edad tenías en el 86? En el 86, 23 años. ¿Qué estabas estudiando? Pues fue el año que decidí dar el paso de dejar de estudiar ingeniería y meterme en periodismo. ¿Viajaste alguna vez fuera de España por estudiar? Para estudiar no, por trabajo sí, varias veces y por placer también, por vacaciones, pero para estudiar entonces no. ¿Dónde? Por trabajo he estado en Bélgica y varias veces en Portugal y luego por ocio en Portugal sobre todo, que es como si no hubiera salido al extranjero. ¿Recuerdas quiénes eran tus ídolos o personas que admirabas? Pues entonces, como yo estaba muy metido con el periodismo y fue un paso que para mí fue muy difícil, pues casi todos eran periodistas. José Julián Barriga, entonces era director adjunto de la COPE, hoy director de Servimedia, además es extremeño, fue el que montó la oficina de portavoz del gobierno con Adolfo Suárez. Joaquín Vidal, que es curioso porque a mí no me gustan los toros y lo que hacía era crónica taurina, pero lo hacía de una manera que me gustaba leerlo aunque no me gustaran los toros. Maruja Torres me parece una gran analista política, esos son más o menos mis ídolos. ¿Sabías otros idiomas? Ni lo sabía ni lo sé. ¿Tenías vecinos de otros países? Pues claro, en Madrid sí, en Madrid cuando me fui a estudiar allí vivía en el barrio de Malasaña y cualquiera que conozca un poco Madrid, Malasaña es una mezcla de mucha, vamos, de hecho debajo de donde yo vivía había un pub que lo llevaban cameruneses y era una mezcla de un montón de gente, un montón de países. ¿Contabas con información habitual de noticias del resto de Europa? Sí, porque por mi estudio de periodismo y porque yo hice la carrera a la vez que trabajaba, porque en ese momento mi padre no me lo podía pagar y me puse a trabajar a la vez, tenía mucho contacto, digamos entonces era el tema principal, ¿no? porque había muchas incógnitas sobre qué iba a pasar con España dentro de Europa. Entonces era uno de los temas centrales para cualquier periodista o aspirante a periodista, era un tema inevitable. ¿Crees que ha sido buena la integración de España en la Unión Europea? Pues el balance en general yo creo que ha sido bueno y más que bueno, muy bueno. Quien recuerda un poco el antes, salíamos de una autarquía, había un retraso tremendo en todo en España, un retraso en mentalidad, en infraestructura, en estructuras políticas, estructuras administrativas, industria, todo. Por poner un ejemplo, una cosa que luego pasa no se tiene muy en cuenta, la reconversión industrial tan fuerte que se hizo aquí, que le hizo un gobierno de Felipe González, la siderúrgica, la minería y todo esto, eso no se podía haber hecho si no hubiéramos estado en la Unión Europea. Si no estamos en la Unión Europea y tenemos el apoyo de Europa, no se hubiera podido hacer. Aquí yo recuerdo que eso de la Unión Europea, de entrar en la Unión Europea, se vivió con una ilusión tremenda, la gente estaba eufórica, ¿no? Íbamos a ser europeos. Tú ves en el mapa y dices, ya éramos europeos. No éramos europeos, se decía. Había un humorista que decía que España era una península rodeada de agua por todas partes, menos por una que la separaba de Europa. Y esa era la sensación que teníamos nosotros. Europa era lo de los Pirineos para allá. De los Pirineos para acá éramos una... Sí, bueno. Entonces nos íbamos a integrar con gente moderna, con Alemania, con Holanda, con países... Era un mito. Y luego, económicamente, desde el punto de vista económico, ha sido, vamos, extraordinario. Han venido muchos miles de millones de euros. Yo creo que un error de los políticos ha sido incidir mucho en lo que nos iban a dar, nos iba a entrar un chorro de dinero, que es verdad que nos entró, pero que Europa era otra cosa, era la construcción de una mentalidad común y eso se perdió mucho de vista. Pero sin la aportación de Europa, que ahora no nos acordamos, pero bueno, no se acuerdan cuando ha venido la crisis y todo esto, Extremadura en el año 90-92 no tenía ni un solo kilómetro de autovía, por ejemplo, no había nada, ninguna autovía, carreteruchas más o menos, no había depuradora, no había polígonos industriales, en muchos pueblos todavía el agua potable llegaba, ya veremos, lo del tema de la recogida de basura, el tratamiento de residuos, un montón de avances que se han hecho en España, se han hecho con dinero de Europa, de la Unión Europea, si no se hubieran podido hacer. Y luego la mentalidad, la apertura de mentalidad. Me preguntaba antes por viajar. Es que ahora se considera normal viajar por estudios fuera de España.
Entonces no se viajaba, entonces eran excepcionales. Yo hace poco entrevistaba a un chaval que es ingeniero aeronáutico en Estados Unidos. Él salió de aquí en el año 92, 93 y me decía que aquello era, que ibas a salir al extranjero a estudiar, aquello era una locura, ¿no? Y luego, todo ese camino que se hace bueno de Europa, hay un momento en que yo creo que se comete un pequeño o un gran error, ¿no? Que es que se intenta, para evitar que Rusia capte a los países de la antigua Unión Soviética, de la antigua esfera de la Unión Soviética, todos esos países, Estonia, Lituania, todo esto, para evitar que los capte y los integre en una nueva Unión Soviética, pero sin soviético, Europa hace una ampliación brutal en un momento y integra un montón de países de una tacada. Eso es una barbaridad porque esos países tenían un nivel de desarrollo muy bajo en ese momento, sus estructuras administrativas, que es importantísimo, es que en España el cambio fue brutal de estructura. Su estructura administrativa estaba muy anticuada, eran ineficientes, tenían muchísimos problemas de corrupción institucionalizada, que nos quejamos de aquí en España, pero es que allí era tela, allí era a todos los niveles, tú tenías que pagar para todo, para que te quitaran una multa, para que te dejaran pasar, para que no te dejaran pasar, para todo. Se integran de pronto y eso supone un empobrecimiento general de Europa. Eso es uno de los problemas. Otro problema que se da en la fase esta de construcción, que se va avanzando, se avanza en lo que era una comunidad económica, luego entra el libre tránsito de mercancías en vigor, luego el libre tránsito de personas, curiosamente, primero mercancías, luego personas, no tan curiosamente, luego entra el euro, la moneda única, que es otra cosa que no se valora bastante. Aquí lo único que nos dicen, yo me acuerdo de la campaña informativa del euro, era todo la equivalencia a la peseta. Déjame de equivalencia a la peseta, se me da igual lo que equivalga, si los euros lo que me pidan en euros lo voy a tener que pagar, no lo voy a traducir. Y nadie informa a los españoles, ni en muchos sitios, de por qué teníamos que coger otra moneda. ¿Qué importancia tenía tener otra moneda? ¿Por qué ya no podíamos funcionar en pesetas? La trascendencia que ha tenido el euro no se ha aplicado. Y otro error es que en mitad de la construcción europea, cuando esto va siguiendo una secuencia de integración, empiezan a surgir algunos problemas, algunas desconfianzas y se paraliza. Se hace una Constitución Europea, se propone, en España sale por la mayoría, en otros países se rechaza y se paraliza la Constitución Europea. La Constitución Europea es una constitución de mínimos, que no era ni una unión federal, ni mucho menos, y eso se para. Al frenarse eso, seguimos funcionando con una media Unión Europea. La Unión Europea se ha quedado estancada, no hay unión fiscal, es un problema gravísimo. Hay muchas cuestiones que se han burocratizado excesivamente. Para tomar cualquier decisión, la Unión Europea es lentísima. Pongo un ejemplo, la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados, cuando empieza la Unión Europea a ver qué hace, se reúnen para quedar cuando se reúnen. Y los refugiados están ahí y se están ahogando. Pero entonces quedas para ver cuándo te reúnes. ¿Y quién se va a reunir? Cuando ya se reúnen, empiezan a discutir cuántos refugiados le tocan a cada uno. Y cuando ya llegan a un acuerdo, resulta que se van a repartir 120.000, resulta que hay 1 millón de refugiados. Así funciona la Unión Europea, ¿no? Está muy burocratizada, ese ha sido uno de los grandes problemas y se ha quedado estancada. El problema que ha habido, porque vosotros que sois muy jóvenes ahora seguramente lo que estaréis escuchando son cosas negativas de la Unión Europea, que si la Merkel manda en España, que si tal, que la Merkel manda en España porque la Merkel ha puesto dinero. A ver, y como se dice, quien paga manda. Entonces, cuando nos ha entrado el chorro de dinero de Alemania, de Austria, de Holanda, de esos países, todo era, qué buenos eran los europeos. Cuando nos han dicho, oye, que tú estás en un club, y en un club tienes que cumplir todas las normas, no solo las que te convengan. Y ahora las normas dicen que estás incumpliendo determinados objetivos, determinadas realidades económicas que están perjudicando al resto, porque están deteriorando la visión de la moneda única, por ejemplo, del euro como divisa. Y lo estás haciendo tú, porque aquí en España el problema que se está derivando ahora es problema de España, no problema de Europa. Vamos a ser claros, lo que pasa es que a nadie le gusta decir, ¿no? que es que he tenido yo la culpa, eso no lo hace nadie, siempre es mejor echarle la culpa a otro. No es de recibo que venga la crisis y España pase de un paro del 8% al 25%.
Eso no se ha dado en ningún país, ni en Grecia, y mira que en Grecia estamos mal, ni en Portugal, que siempre lo miramos nosotros por encima a los portugueses, ni en Italia, con toda la corrupción que hay. En ningún país se ha dado eso. En España, de pronto, se ha visto envuelta en un bucle que es que al subir el paro, al triplicarse el paro, eso en costes sociales, en costes de prestaciones contributivas, no contributivas, de asistencia, todo esto se dispara. Y España no tiene capacidad de respuesta y se va hundiendo cada vez más. Y cuando nos dicen que tenemos que parar de hacer eso, entonces la Merkel es malísima, la Unión Europea son unos tal y unos cual. Esos son los que tú miras a la calle y la calle esa se ha arreglado. Este instituto se ha hecho porque la Unión Europea ha puesto el dinero. La depuradora se ha hecho por eso. La estación de autobuses se ha hecho por eso. Lo que había que pasar por ahí al lado se ha hecho por eso. O sea, que no vengamos ahora diciendo, cuando nos ponen las pilas y nos dicen, oye, que también tenéis obligaciones, decimos que es malísima la Unión Europea. Y más o menos en mi visión de ¿Recuerdas el cambio de moneda? Sí, sí lo recuerdo, porque además fue anécdota. Eso entró en vigor el 1 de enero y la gente estaba de fiesta de Nochevieja y se iba a los cajeros a sacar euros para ver cómo eran, ¿no?, los euros, porque todo el mundo quería ver cómo era la moneda. Y luego, cómo la gente no, por lo que comentaba antes, que la gente no sabía por qué se cambiaba la moneda, nadie se le explicó por qué se cambiaba la moneda. Entonces, la gente te decía barbaridades como, ¿por qué tiene que ser 166,386 me parece el euro? ¿Por qué no puede ser un euro una peseta? Y en Alemania un marco, un euro. Y digo, vamos a ver, porque entonces no es moneda única. Y luego la gente siempre tenía yo recuerdo una cola, haciendo cola en el supermercado, una mujer mayor delante de mí, que le dice, bueno, ¿y esto cuánto es, niña? Pues estos son tantos euros. ¿Y eso en pesetas cuánto es? 800 y pico. Y dice, oye, qué caras tengo que pase la tontería hasta del euro ya. Como si esto fuera una prueba y ya la vamos. Y el cambio de moneda, ya digo, nos supuso, todo el mundo lo que se preocupó es que el redondeo, es que nos han redondeado, que han subido los precios por el redondeo al alza, el redondeo al alza. Nadie me explicó por qué es necesario tener una moneda estable, que no puede ser, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en Venezuela, que al gobierno le va mal, y eso lo hubieran hecho en España también, porque incluso algunos lo estaban pidiendo, y devalúa la moneda para favorecer las exportaciones. Si tú devalúas la moneda para favorecer las exportaciones, las importaciones se te van, claro, por eso mismo, porque tu moneda vale menos. Eso se impide con el euro. Fue un principio, el euro un paso en la unión fiscal. Y nos hemos quedado ahí, en ese a media. ¿Fue difícil para ti el cambio? No, te digo, yo no calculaba, o sea, había mucha gente que sí, de hecho, aquí ganaderos, agricultores, eso siguen pensando en pesetas y no en euros, ¿no? No fue difícil porque pronto vi que eso era inútil, y eso de traducir, es como cuando aprendes en inglés y te dicen, no, tú no tienes que traducir la frase, pensarla, traducirla y luego decirla, tú tienes que decirlo directamente, tú tienes que soltarla en inglés, porque si no haces traducciones literales de lo que te están diciendo y de lo que estás escuchando. Con el euro pues, me pasó lo mismo, ¿no? Yo dejé de traducir a, 8 euros son 1.300 pesetas, ¿no? Bueno, ¿para qué? Si esto vale 8 euros, vale 8 euros. No hay más, ¿no?